Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bien nuevamente. Pues les agradecemos una vez más su atención, la intención por escucharnos. Está conmigo Noé, una vez más. Hola a todos, ¿qué tal? Es un gusto poder estar aquí, como siempre un privilegio estar aquí con mis amigos. Así es, igual para mí. No lo dije, pero también lo es para mí. Ok. Así es, gracias. Y bueno, hoy por segunda ocasión tenemos un nuevo invitado al canal, al podcast. Quiero presentárselos. Él se llama Omar González. Hola Omar, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? Noé, Oliker, para mí es un placer, también una responsabilidad estar aquí con ustedes y pues bueno, vamos a darle. Sí, así es. Él bueno, es conocido en lo personal desde hace ya muchos años. Hay muchas cosas por ahí que podríamos platicar. Pero bueno, quisiera, Omar, que nos pudieras hablar un poquito de ti, de tu formación, de tu responsabilidad que tienes. No quisiera yo hablarlo por si puedo omitir alguna cuestión. Entonces, pues no sé si nos quieras hablar un poquito de ti. Ok, sí, está bien. Miren, bueno, yo como primer responsabilidad, ¿y por qué digo primer responsabilidad? Soy pastor de una congregación, Casa de Oración Zumpango, en el municipio de Zumpango, y bueno, ahí estamos pastoreando junto con mi esposa y estamos también dentro de este pastoreo, pues estamos trabajando en diversas áreas de la educación. De profesión, soy maestro de educación física, aunque no se note. Y pero bueno, tenemos también hay una maestría en administración educativa y hacemos un poquito de todo. Pero como primer responsabilidad está el pastoreo. Estuvimos en un instituto bíblico hace 10 años. Entramos a un instituto bíblico allá en la ciudad de Guadalajara. El instituto se llama IBCO, Guadalajara, y estuvimos ahí 3 años en el área de un instituto bíblico y posteriormente 7 años como pastores aquí en Zumpango. Ok, entonces ya son 7 años desde que iniciaste la congregación. Sí, Okay. 7 años. Sí, bueno, y la razón por la cual estás aquí, obviamente, principalmente es porque Dios lo permite, y yo sé que Dios es el que ha estado llevándonos a trabajar con la gente. Es que en alguna ocasión, de hecho no tiene mucho, tuvimos la oportunidad de venir aquí con los jóvenes de la iglesia y precisamente ese fue el tema, ¿no? Te escuchamos platicar sobre este tema que vamos a tratar en esta ocasión, y la verdad es que pues estuvimos prácticamente de acuerdo en la mayoría de las cosas, y principalmente en la más importante es que es un tema bastante importante, es crucial que lo podamos conocer todos nosotros, y pues bueno, pensamos que era buena idea poder estar aquí contigo en este día para poder grabar este episodio, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias Omar por aceptar el grabar con nosotros. La verdad es que también es una bendición para nosotros poder estar aquí con ustedes, porque estamos acá en Zumpango también grabando. Así es. Vinimos para acá para poder pues estar, ¿no? con Omar para poder grabar este episodio. Muy bien, pues vamos a comenzar, como siempre lo decimos, ¿no? Desde el principio vamos a hablar de un tema, como ya les habíamos adelantado, importante y crucial para estos tiempos que estamos viviendo, y sí, es que es en estos tiempos, ¿no? En donde tenemos que hablar que justamente tiene mucha vigencia, ¿no? Claro. Es algo que realmente vemos pues en nuestra sociedad actual, e inclusive pues infiltrado de algún modo en nuestras iglesias, ¿no? En nuestras congregaciones, y por lo tanto pues es un tema importante de atender, ¿no? Así es. Y bueno, este tema es justamente la posmodernidad, ¿no? Porque creo que no habíamos mencionado que íbamos a hablar de esto. Mucho preámbulo, ¿no? Sí, le hacemos mucha de emoción. Sí. Pero así es en todo, tenemos que hacerlo para que... No es cierto, bueno, simplemente no lo habíamos comentado. Pero así es, vamos a hablar de posmodernidad. Quizá para muchos sea un tema nuevo, quizá la palabra no se les haga muy familiar a muchos de ustedes, pero les garantizo que cuando empecemos a desarrollar el tema, empiecen ustedes a escuchar a qué nos referimos con posmodernidad, les va a hacer mucho sentido. Y es más, muchos posiblemente se van a sentir identificados, como también nosotros en algún momento, ¿no? Ya platicando del tema, etcétera, te das cuenta que mucha de la manera de pensar tiene que ver con esto, ¿no? Y sin darte cuenta, de repente piensas así, ¿no? Y piensas que es una manera correcta, moderna o posmoderna en este caso, de ver las cosas, y que es la mejor manera,
cuando a veces hay muchas trampas escondidas dentro de toda esta ideología, que pues bueno, de eso se trata ahorita, poderlas ir desmenuzando, ¿no? En medida de lo posible, de que el tiempo nos permita también. Ok, a mí me gustaría, bueno, sí, así como decíamos que hacemos mucho preámbulo, pero creo que es importante. El programa anterior mencionábamos, cuando hablábamos de las falacias, ¿no? Hablábamos sobre las falacias lógicas y mencionábamos, bueno, yo decía que a mí se me hizo muy interesante este tema cuando pude comprender que justamente el gran maestro de la retórica y de la retórica falaz, pues es el diablo, hablando del diablo como un sistema ideológico, ¿no? En algún momento estuve de acuerdo con esa idea, ¿no? De que el diablo, muchas de sus estrategias con respecto a la sociedad, pues se mueven a partir de una cuestión ideológica, ¿no? Y de una cuestión ideológica falaz, a final de cuentas. Cuando hablábamos de esto de las falacias, decíamos que la falacia es una mentira disfrazada de verdad, ¿no? Una construcción de argumentos que pueden sonar en algún momento pues como verdaderos, como bien decías con ahorita sentido, tú, ¿no? Sí, claro. con una cierta lógica, pero que ya cuando uno empieza a hacer un análisis racional, lógico sobre pues estos argumentos, uno empieza a darse cuenta que hay pues toda una trampa detrás, ¿no? Y decíamos que hacía la diferencia yo entre lo que era un sofisma y un paralogismo. Y justamente decíamos que el paralogismo es cuando uno comete estas falacias, pero sin una intencionalidad, ¿no? O sea, sin querer, vamos a decirlo, ¿no? Y el sofisma es cuando uno con toda la intención del mundo está engañando al otro con un argumento que le hace sonido como de verdad, y ¿no? Con ciertos intereses, ¿no? Y yo creo, estoy seguro que este tema justamente de la posmodernidad, ahorita lo iremos desmenuzando, entra dentro de, en muchos de sus aspectos, características, entra dentro de esta descripción de ser una falacia. Un argumento falaz, ¿no? Un argumento falaz. Y bueno, para mí, sin duda alguna, detrás de todas estas ideologías sociales, pues está el gran retórico, ¿no? Que es el diablo, ¿no? Es lo más interesante de esto es muchas veces nos han dibujado al diablo pues como el monito con cuernitos y cola y todo, que le da miedo a todo el mundo, y en realidad que aprieta un botón grande y que sí, hace que la gente se caiga, ¿no? Y en realidad él desde el principio vemos en el relato del Génesis que él en realidad es muy audaz para actuar, ¿no? Claro, mencionábamos eso, ¿no? Que realmente en la escena, por así decirlo, del huerto del Edén, realmente no le dijo ninguna... Sí, él manejó verdades de tal forma o manejó una construcción lógica que parecía que era verdad y en realidad pues estaba metiendo por debajo una trampa, ¿no? Y creo que esto entra completamente dentro de esta descripción, ¿no? Al final de cuentas no me imagino al diablo tanto así como con cuernos y colas, sino más bien como un argumento ideológico que parece muy consistente y que en el fondo hace a las personas alejarse de lo que consideramos la verdad absoluta, ¿no? Claro. Y parte de la intención de este podcast es pues poder acercarnos a esa verdad, ¿no? Poder desmenuzar, como veníamos el programa pasado, y poder discernir, ¿no? Las cosas que son además verdaderas. Convenciendo a la gente, porque ellos están convencidos realmente de que ese argumento, de que esa manera de ver o de apreciar las cosas es correcta. Así es. Y bueno, para comenzar, si me lo permiten, quisiera comenzar con unos versos bíblicos que son muy interesantes. Dice, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y bueno, yo les recomiendo que puedan seguir leyéndolo. Y lo que se me hace interesante de este es dos cosas, ¿no? Que habla sobre las estrategias del diablo. Y cuando uno lee esto a veces se imagina, tiene una imagen a lo mejor muy distinta, ¿no? Piensa que va a haber ahí como espíritus peleando y cosas así como más apocalípticas, o no sé cómo decirlo, ¿no? Una descripción hollywoodesca. Sí, y dice que son poderes invisibles, ¿no? Hace una mención a una cuestión invisible. A mí se me hace muy interesante poder vincularlo con esto porque, a final de cuentas, una ideología tiene un poder, es un poder invisible porque pertenece al mundo de las ideas, pero que tiene la capacidad de transformar el corazón de las personas, y si nosotros no estamos pues con esa armadura de la fe,
no vamos a poder resistir contra esas estrategias del diablo. No sé si dijiste el versículo. No, te no decía, lo dije. es Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6, nada, Efesios para 6. que quede sentado Ok. la cita, ¿no? Para que la puedan leer. Sí, perfecto. Muy bien, entonces, bueno, Entonces, quería introducir con esto para poder empezar a hablar de este tema de la posmodernidad, ¿no? Sí. ¿Querías comentar algo? sí, ¿no? quería comentar algo antes de pasar un poquito, aportar un poquito lo que decías, Sí, la lo que yo estaba diciendo. posmodernidad, que viene siendo una falacia, pero fíjense que la Biblia nos alerta de todo ello en Colosenses capítulo 2, verso 8, que dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, Ujú. según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Ese mismo versículo lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos, Ajá. y dice lo siguiente: ojo, que nadie los aleje del camino correcto, no se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas y palabras que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres y no vienen de Cristo. Y ahí habla un poquito acerca de todo lo que se levanta en este mundo actual, todas las filosofías, todas las Así es. cosmovisiones de diferentes gentes y que quieren transmitirlo a la sociedad. Fíjate, en la sociedad, pues a lo mejor habrá miles de formas o exageré esta palabra, pero hay bastantes filosofías, modos de pensar. Ideologías, ¿no? Ujú. El problema es lo que decían ahorita, que esto se está metiendo a la iglesia y ahí ya es un problema, porque la gente que profesa la fe está siendo contagiada y está dejando la misma fe, la misma verdad absoluta por verdades relativas. Sí, en están relación. aceptando ese discurso, ¿no? Sí. Y es algo que sin duda alguna es muy peligroso. Así es. Y ante lo cual yo creo también, y digo, sirve también como preámbulo a por qué la importancia de este tema, ante lo cual creo que en algún momento hemos dejado de hacer apología con respecto a esto, ¿no? Hacer verdaderamente una defensa y posicionarnos, ¿no? Ante este tipo de ideologías, ¿no? Yo tenía un profesor en la maestría en pedagogía que nos decía que, hablando de conceptos pedagógicos, ¿no? Que la mejor manera de mentirle a alguien es que esa persona no sepa que le estás mintiendo, ¿no? Que no vea la falsedad y que crea que libremente está haciendo algo que considera una cuestión de convicción, ¿no? Sí. Y que no logre ver que pues tu intención es justamente hacerle un daño, ¿no? Así es. Y creo, tengo total certeza que parte de todo esto pues tiene que ver con eso, ¿no? Es un tipo de conductismo oculto, ¿no? Decía Claro. él. Y dice él, es el más inteligente porque la gente actúa y hace lo que tú ideológicamente lo estás llevando a hacer sin darse cuenta que realmente pues es en su... es contra su persona, ¿no? Contra sí mismo, ¿no? Contra toda razón y contra toda ciencia en este caso, ¿no? Así es. Muy Bien, pues vamos a comenzar ahora sí ya a definir palabras, a hablar de algunas definiciones, ¿no? Y pues bueno, comencemos con la parte del posmodernismo. Sí, como lo hemos venido haciendo en otros programas, pues vamos a primero a platicar de esta palabra, definirla, ver sus características, para Claro. tener un panorama general de a qué se refiere. Como Exacto. tú bien decías, a lo mejor lo hemos escuchado la palabra, pero no tenemos muy claro a qué se refiere, Claro. y poder ir desmenuzando pues el tema, ¿no? Bien, pues hablar de posmodernismo implica hablar del prefijo post primero. Ajá. ¿No? Obviamente esto suena, nos hace sentido cuando decimos posmodernismo. Bueno, quizá entendemos la parte del modernismo, ¿no? Pero posmodernismo a lo mejor no es tan, es fácil, pero a lo mejor no sería tan fácil entender a qué nos referimos con el posmodernismo. Y aquí el prefijo post implica hablar de que es posterior al modernismo. Entonces, bueno, está interesante entender a qué nos referimos con modernismo. Claro. Uh-huh. Sí, tenemos que entender también que el modernismo, la modernidad y el posmodernismo se refieren a etapas históricas, culturales, vamos a decirle así, ¿no? Sociales, ¿no? Ajá. Que digo, a final de cuentas es una forma de definir ciertas características de alguna etapa, alguna época histórica, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, hemos hablado en otros podcasts justo del momento en el que inicia una nueva era de pensamiento, Así es. del ejemplo de Galileo, por ejemplo, en el que en esa época, por ahí alrededor de 1600, inicia una nueva etapa en la historia humana en donde ya no se creía tanto en la magia o en lo oculto, en las cosas así, sino que había un método,
a través del razonamiento y del método científico incluso se podía llegar a ciertas verdades también. Entonces inicia la época moderna a partir de ese momento, ¿no? Con la aplicación de la ciencia. Lo vemos reflejado en la literatura, por ejemplo, en la literatura con Gutenberg, por ejemplo, con la imprenta, ¿no? Y la ciencia aplicada en muchos ámbitos de la vida en el que se inicia una nueva época a la que se le llama modernismo, precisamente, ¿no? Sí, y creo que aquí es importante entender justamente que no podemos hablar de posmodernidad sin tener de inicio pues una semblanza sobre qué es la modernidad, ¿no? Y a qué se refiere, ¿no? Tú ahorita hablabas de una etapa histórica y está muy vinculada justamente a esa ruptura, la modernidad que hay entre la Edad Media y la época del Renacimiento, ¿no? Que así se le conoce, y ahí surge pues esta etapa histórico-cultural que se conoce como la modernidad, ¿no? Había algo que nos querías comentar. Sí, fíjense que la etapa de la modernidad no tiene sus buenas cosas o sus pros, sus contras. Cuando hablamos de la modernidad se caracteriza de una época de fe, donde la gente creía en los principios de libertad, de la Revolución Francesa, todo lo que se vino, ¿no? Sí. Aparte de los avances de la ciencia. Claro. Y bueno, aquí en la modernidad hablamos de un progreso sano, un progreso bueno. El problema es que el hombre nunca ha estado conforme. Y una vez estando en esta etapa de la modernidad, quiso buscar más, y de ahí sale lo que le llamamos el posmodernismo, de un querer la gente no satisfacer sus deseos personales. Sí, nosotros veníamos en camino, como mencionaba Oli, pues ahora nos tocó venir a grabar para acá, y veníamos platicando justamente de este tema, y nosotros tenemos, bueno, yo le platicaba a Oli que yo tenía ahí por ahí una tesis que quería de algún modo comentar, poner sobre la mesa. Efectivamente, como comenta Omar, tenemos que entender la modernidad desde un punto de vista crítico, desde las cosas buenas, ¿no? Y también pues, los errores, ¿no? Los defectos que tuvo, ¿no? Es reconocida la modernidad, como bien decía Omar, como una etapa donde se dio mucho auge, principalmente a la ciencia, ¿no? Lo cual es fabuloso, ¿no? Claro. Lo reconocemos como algo... Ya hemos hablado que no está peleado con la ciencia. Y que es algo que a final de cuentas es conocimiento verdadero, ¿no? Sobre la creación, ¿no? Se reconoce la modernidad como una etapa, le dicen, de imperativos fuertes o de las grandes verdades. En esa etapa hay relatos muy fuertes, muy importantes, que son los que de algún modo determinan la ideología social de esos tiempos. Algunos de estos relatos que yo tengo aquí anotados son, por ejemplo, el relato iluminista, que justamente el relato iluminista lo que presenta es que la razón, el avance de la razón, el avance de la ciencia son cuestiones muy importantes en ese momento para la sociedad, ¿no? Y de hecho tiene un auge, es como el boom de la razón y de la ciencia en esa época, ¿no? El logos. El logos, exactamente. El problema aquí, y bueno, más adelante lo iremos mencionando, porque bueno, voy a decir otros relatos antes de decir eso. Son 4, de hecho, ¿no? Sí, tengo también el relato marxista, ¿no? Ese relato pues ya lo conocemos, ¿no? Que es el de el proletariado, la guerra de clases, ¿no? Sí, el proletariado venciendo a la burguesía y estableciendo una etapa de hermandad, de paz. Un paraíso en la tierra. Un paraíso, ¿no? En la tierra, sí, así le dicen los eruditos, ¿no? Sí. Y también está el relato capitalista, ¿no? ¿Qué tienen en común estos relatos? ¿O qué tienen en común estos relatos que conforman la modernidad? Que se cree o se confía en un progreso, en un devenir de prosperidad para la gente. En un futuro. En un futuro prometedor, ¿no? La fe en la humanidad, vamos a decirle así, ¿no? En el caso, sabemos que el capitalismo y el comunismo están peleados, pero los dos, en su ideología interna, lo que tienen es la idea de que va a haber prosperidad en un futuro, ¿no? El comunismo desde su visión muy particular, y el capitalismo pensando en que va a haber prosperidad para todos, pero lo que plantean es que va a haber un devenir de prosperidad, de paz, donde la humanidad pues va a avanzar, un progreso, vamos a llamarle así. Y pasa lo mismo con la ciencia y la razón, ¿no? Algunos llegan a nombrar este tipo de ideologías como racionalismo o cientificismo,
Y el problema de esto, y es aquí donde entra la tesis que yo menciono, es que dentro de esta etapa se coloca en nivel de prioridades, se entroniza, vamos a decirle así, a la razón, como la diosa razón o la diosa ciencia, y entonces esto obviamente, aunque de manera desvinculada cada una de estas áreas tiene verdades muy importantes, el problema es que se ponen en un lugar que tal vez pues no le correspondan, ¿no? No sé si me estoy explicando. Es el salto del mito a logos. El salto del mito a logos, o sea, pero el problema de este logos, vamos a decirle así, no negamos la veracidad de la fe, de la razón y de la ciencia en este caso. El problema es que se desvincula de una cuestión muy importante para nosotros, que es de la fe, ¿no? No ha salido ese podcast todavía de ciencia y fe del que pendiente. Queremos hablar, está pendiente, pero justo en esa etapa de la modernidad, no puedo decir que de manera general, pero sí hubo una inclinación al discurso ateísta de que ciencia y fe estaban completamente desvinculados, ¿no? Ahí surgen estos discursos de que pues la ciencia va por un lado, la fe va por otro, y no hay manera de hacer una compatibilidad, ¿no? De unirlas, ¿no? El problema entonces de esto es que, bueno, la ciencia sí es una gran verdad, o sea, lo reconocemos, ¿no? También la razón. El problema es que la ciencia y la razón empezaron a desvincularse y a negar en algunas cuestiones ideológicas, pues se empezaron a alejar de la fe. Pero el problema no solo es sino que el hombre de fe, el hombre cristiano de esa época, y son ecos que hacen hasta nuestra época actual, hacen mucho eco, es que ese hombre de fe, el cristiano, aceptó ese discurso también, ¿no? Yo creo que parte de esas, lo voy a decir así, parte de un error que hemos cometido mucho como cristianos es aceptar este discurso que nos dice que ciencia y fe, o ciencia y razón, están en posiciones antagónicas, o si no antagónicas, por lo menos... y que no puedes ser cristiano si eres científico, por ejemplo. Claro, no puedes creer en Dios si eres un hombre de ciencia. De ahí surgen todos estos discursos, ¿no? O no puedo creer en Dios porque mi razonamiento no me lo permite, ¿no? Cuando ya hemos hablado de que esto en realidad no es así. No es que todos en esa época lo hayan visto así, porque como bien decía Omar, en la modernidad había un temor de Dios en la sociedad. Sí, en la sociedad occidental. Claro. De hecho, en las escuelas se enseñaba el temor de Dios. Sí. Y el problema aquí fue que de aquí surge ese discurso que separa estas tres grandes verdades, le voy a decir, que es fe, ciencia y razón. Y entonces esto pues trajo consecuencias que son, creo que, muy importantes. Tanto el hombre de fe como el hombre de razón, vamos a decirle, como el hombre de ciencia, se desvincularon. Digo, no puedo generalizar porque ahí está el ejemplo de Leibniz, que justamente es un hombre de esta etapa, que fue científico, fue filósofo y un hombre de fe. Es decir, no podemos generalizar que esto haya sido la totalidad de la ideología que predominó en la modernidad. Sin embargo, sí fue una ideología muy fuerte, esta separación. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Y creo que aquí lanzo mi primer tesis y de por qué surge la posmodernidad. ¿Qué pasa cuando tú separas tres grandes verdades, ¿no? Que dices están desvinculadas y esta va por acá y esta va por el otro lado? Al final de cuentas, al momento de verlo así, hay una fragmentación de la verdad, vamos a decirlo así, ¿no? En este programa no negamos, por ejemplo, la ciencia, ¿no? La vemos como una verdad importante, pero si la ciencia no reconoce a Dios como el principal creador y el que hizo todas las leyes naturales, por ejemplo, entonces eso va a repercutir o va a llevar a un fracaso, a un problema, sí, a un fracaso, ¿no? Que justamente lo que decíamos, que lo que caracterizaba a estos grandes relatos era la idea de que a partir de estas grandes verdades necesariamente se iba a llegar a un estado de plenitud o de prosperidad en cuanto a la humanidad en su visión occidental, ¿no? Y lo que pasó fue que fracasó. El proyecto ideológico de la modernidad fracasó. Pues todo esto llevó justamente a que naciera como etapa cultural o histórica, pues lo que conocemos como la posmodernidad.
Hay una película, no sé si la has visto, Mar, ahorita olvidé el nombre, es algo del cambio de los tiempos, no recuerdo, lo voy a investigar bien. ¿Los tiempos modernos de Chaplin? No. Eso no. Es una película cristiana y mezcla un poquito ahí ciencia ficción, pero tiene que ver con esto que estoy diciendo y está muy interesante porque la película es de un hombre de 1890, ¿no? Donde están en una etapa justamente que todavía es parte de lo que se considera como la modernidad. Y se ve una semblanza de la sociedad en esos tiempos, ¿no? Él trabaja en un seminario y dentro del seminario, pues bueno, ellos enseñan la palabra, se ve que en las escuelas pues se sigue teniendo temor de Dios en la sociedad en general. Sabemos que en los Estados Unidos, porque está ubicada en Estados Unidos, pues de hecho fue una nación fundada bajo principios bíblicos. Bajo principios bíblicos y cristianos, ¿no? Entonces, lo interesante de esta película, ya para no hacerlo muy larga, porque tiene que ver con este tema, es que él escribe un libro y en el libro se empiezan a plantear, dentro del cristianismo, y sabemos que también fuera de él, empieza a plantear él en su libro que a la sociedad hay que enseñarle, pues, las grandes verdades, ¿no? En este caso, el tema se centra en la moralidad, ¿no? Y entonces, él dice que a pesar de que la gente no sea cristiana o no profese la doctrina de fe cristiana, pues se le tiene que enseñar la moralidad, ¿no? Por ejemplo, que mentir es malo. El problema de esto, y bueno, él lo escribe en su libro y lo va a publicar, y los del seminario están de acuerdo con él, es que hay una persona que no está de acuerdo con él. Y él le dice, mira, ¿sabes qué? No es que no sea verdad que una mentira sea mala, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? No es que neguemos la ciencia o la razón como verdades. Dice, pero si tú las desvinculas de la autoridad moral, por ejemplo, en este caso, que es Dios, y no haces una referencia, ok, mentir es malo, pero por esta razón, porque Dios lo estableció, porque Dios puso esta moralidad, porque Él es la autoridad que rige, ¿no? la moralidad humana, dice, al final va a pasar un proceso en el cual se va a empezar a relativizar esa moralidad, ¿no? Entonces, él le dice, pues, ¿cómo crees? O sea, me estás diciendo que decirle a un niño que no miente está mal. Y entonces le dice, no te estoy diciendo eso, estoy diciendo que está mal que le digas o que dejes de mencionar a Dios como autoridad o por encima de esa moralidad que tú estás enseñando. ¿Por qué? Porque al rato se va a cuestionar, bueno, ¿y quién lo dijo? ¿No? ¿Por qué me dices que esto es bueno o esto es malo? Bueno, la cuestión es que él se supone que tiene una máquina del tiempo, el cuate que no está de acuerdo, y entonces le prepara un viaje en el tiempo, ¿no? Entonces él viaja 100 años después, llega a 1990. Si hubiera llegado al 2020, el tiempo que estamos ahorita hubiera sido peor, yo creo, su impresión. Y entonces ve la sociedad de 1990, 100 años después, y se da cuenta que el proyecto fracasó, que la sociedad en las escuelas ya no se enseña el temor de Dios, que ya no hay una moralidad, que los niños, imagínate en ese tiempo, ahorita si los viera los de ahorita estaría cañón, ¿no? Sí, que los niños no obedecen a sus padres, que hay pues todo tipo de, entre los jóvenes, de vicios, de promiscuidad, diferentes cosas, ¿no? Y entonces él, obviamente siendo un hombre de 100 años atrás, empieza a darse cuenta de que todo eso sucedió porque la gente se olvidó de Dios. Es decir, hay grandes verdades que son reales, que son parte de nuestra creación, que son parte de lo que somos, como la razón y la ciencia. Sin embargo, si nosotros desvinculamos esas grandes verdades de una verdad más grande que es Dios, el proyecto va a fracasar, ¿no? Entonces, hablando de una cosmovisión como sociedad, pues podrá ser muy buen científico, una sociedad que impulse la sociedad científicamente, pero si se olvidan de Dios, pues en cuanto al fundamento existencial, pues lo van a perder y no va a haber prosperidad, porque sabemos que la verdadera felicidad pues viene de Dios. Entonces, ¿cómo fracasa la modernidad? Bueno, ustedes lo saben, hubo 2 guerras mundiales que no fueron cualquier cosa, ¿no? Hubo millones de muertes. Un holocausto. Hubo un holocausto, el holocausto judío, ya hemos platicado de esa situación, ¿no? Las tragedias de Hiroshima y Nagasaki. Había un temor, yo creo que inminente en ese tiempo, que estaba todo lo de el armamento, las bombas atómicas, todo eso. Era la época nuclear, ¿no? Claro, o sea, la gente de ese tiempo y sobre todo las que estaban en esa como lucha, en esa cuestión beligerante, pues
pensaban que en cualquier momento les caía una bomba nuclear y hasta ahí. Sí, la Guerra Fría fue eso, ¿no? Exactamente. Vivir bajo ese temor. Vivir bajo el temor. Constante. Bueno, la caída del muro de Berlín, el fracaso del comunismo también, las sociedades, las civilizaciones que adoptaron este sistema, pues fracasaron totalmente dentro de sus ideales. Entonces, en este sentido, la modernidad fracasa. Pero no fracasa, por eso, como decía Omar, hay que entender, hay que hacer una crítica correcta, ¿no? Una crítica correcta es cuando tú ves lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Lo bueno de la modernidad es que impulsó grandes verdades y que sabemos que son importantes, como la ciencia, como la razón, y que hasta nuestros días vemos ese beneficio de que haya sido así. El gran error, y yo lo veo así como nos mencionaba la película, es haber desvinculado esas verdades, haberlas fragmentado, por decirlo de una forma, de una gran verdad que está por encima de esas, que es la autoridad de Dios sobre esas, y que obviamente es la fe que nosotros tenemos, ¿no? Parte creo que de esa función que tenemos nosotros como creyentes en este tiempo es justamente mostrar que la fe, la ciencia y la razón no están desvinculadas, ¿no? Y que siguen, se complementan incluso. Claro, y que son verdades absolutas, ¿no? Que son verdades que tienen todavía pues mucha vigencia, ¿no? ¿Qué pasa con la sociedad cuando la modernidad fracasa? No sé, o sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú, hablando en una analogía así como con los padres, por ejemplo, ¿no? Tus padres, los que siempre te enseñaron moralidad, que te enseñaron grandes verdades. Tu referencia, ¿no? Tu referencia en cuanto tu modelo, tu modelo a seguir. Vamos a hablar como la modernidad, como el modelo ideológico pues de la sociedad a seguir, ¿no? Y fracasa. Entonces, socialmente sucede algo muy interesante, que es que pues la gente se desilusiona, ¿no? Sí. Hablando en general, ¿no? La sociedad... Los ideales de la gente se vienen abajo. Claro, o sea, el ideal modernista del progreso, de la paz, de no sé, todo esto que se planteaba, pues se viene abajo, ¿no? Se viene abajo muy duro. Y entonces, pues lo que viene es un cuestionamiento y una crítica a lo que es la modernidad, ¿no? Y de ahí surge pues lo que conocemos como la posmodernidad, que de hecho de inicio a mí me parece interesante que surja este proceso, es decir, es bueno que haya surgido, el problema es que su crítica se fue por una vía que no debía y se volvió una mala crítica al final de cuentas de lo que fue la modernidad, ¿no? Así es. Ibas a mencionar algo, sí, ¿no? digo, darle nada más seguimiento a esta parte. Ya estamos en el punto en el que tenemos una semblanza panorama, como una conciencia colectiva, por así decirlo, dentro de la sociedad, en una época muy específica. Se dice que fue alrededor de 1970, ¿no? En donde empezó a nacer esta nueva corriente, esta nueva ideología postmoderna. Pero bueno, antes de darle continuidad a eso, no sé si tú quieres agregar algo más. Creo que vamos bien aquí en esta parte, ¿no? Sí. Donde hablamos que los ideales caen, y la fe en la ciencia. La fe en la razón también. En la razón empieza, la tecnología se derrumba al ver que lo ocupan para no hacer el bien y empezamos a ver el lado oculto, el lado oscuro de la modernidad. Así y la es. gente empieza a buscar en su querer otra cosa, empieza ellos a ver, a voltear a ver hacia lo que le llamamos hoy posmodernidad. Así es, sí, y digo, tiene una cierta lógica que haya surgido este proceso y por eso era importante mencionar pues las características de la modernidad y qué pasó en esa etapa, para entender que iba a surgir una crítica, ¿no? Ustedes, yo estoy seguro que han escuchado el término favorito de los posmodernos es deconstrucción, ¿no? El término deconstrucción justamente se refiere a hacer un análisis de las construcciones sociales y obviamente al deconstruir es quitar esas construcciones, ¿no? Proviene en realidad del término destrucción de un filósofo que se llama Heidegger, ¿no? Su alumno, de hecho Peterson lo menciona como uno de los principales enemigos, ¿no? Derrida. Jacques Derrida. Él transforma el término de construcción y también es interesante cómo este término se tergiversa por completo, ¿no? Porque de inicio el término de construcción, filosóficamente hablando, no es un mal término, ¿no? Es decir, es un término que nos lleva a hacer un análisis existenciario sobre la realidad
y sobre las construcciones sociales. Y eso no es malo, ¿no? Es decir, yo puedo hacer un análisis crítico de la realidad en la que vivo a partir de eso poder ver, pues en teoría, lo que es bueno y lo que es malo, lo que valdría la pena deconstruir, vamos a decirle así, y lo que valdría la pena dejar, porque hay verdades que, a pesar de son que, fundamentales. Claro, que son básicas. Sí. Que son fundamentales. Ese creo que fue el problema, ¿no? Ya la ausencia en ese momento de una verdad absoluta, ¿no? Que en este caso, pues bueno, nosotros lo entendemos como la verdad de Dios. Ya no existía, ¿no? En el siglo pasado ya no existía la existencia de Dios como eje central en la cosmovisión de la sociedad o de las ideas en general, ya no existía, ¿no? Y mira, en realidad la fe, o sea, el relato de la cristiandad, lo voy a decir así, en realidad no es que haya desaparecido en esos tiempos, o sea, en realidad seguía ahí. El problema, y lo vuelvo a mencionar, es que también el cristiano aceptó de alguna manera esta condición moderna. Por eso lo interesante de esta película, porque aún lo que muestra es que en el mismo seminario estaban aceptando que era bueno enseñar que mentir era malo. Y lo sabemos que sí es verdad, pero es una verdad a medias, ¿no? Y una verdad a medias a veces a lo que conduce pues es a una mentira, ¿no? O a que no suceda lo correcto porque no estás haciendo un reconocimiento de la verdad, ¿no? Entonces, yo lo que puedo ver aquí es que en esa búsqueda de construir la modernidad, ¿no? Después de haberla visto fracasar, de estar desilusionado, viene un proceso de deconstrucción que, sin embargo, y por eso hacía la analogía del hijo, ¿no? Se parece más a la crítica que hace un hijo molesto con el papá, y que como está tan enojado con el papá, o sea, está súper enojado de que su papá, no sé, por ejemplo, se haya divorciado, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Que es como uno de los fracasos que regularmente suceden muy a menudo, ¿no? Que suceden a los hijos, ¿no? A partir de ese divorcio, uno puede molestarse tanto que uno puede empezar a cuestionar lo que le enseñaron sus padres, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues ellos mismos fracasaron, ¿no? Dentro de esos ideales, vamos a llamarle éticos, morales, de ese tipo, ¿no? El gran error sería decir, bueno, entonces como mis papás fracasaron, lo que me enseñaron no era verdad. ¿Por qué? Porque no necesariamente es así, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, a lo mejor ellos en esas verdades que enseñaban, pues se hicieron a un lado, ¿no? No las siguieron, pero también puede ser que muchas de las cosas que ellos te hayan enseñado, pues sigan siendo verdad, y así lo son, ¿no? Es decir, ellos a lo mejor te enseñaron a comportarte de cierta forma. Y entonces tú, por tu molestia, por tu enojo, empiezas a deconstruir, vamos a decirlo así para que se entienda como la analogía, a deconstruir esas verdades que ellos te enseñaron, y entonces lo que haces es antagonizar. Ya no es una crítica auténtica, ¿sí? Ya no logras ver lo bueno, ¿no? Simplemente lo malo lo exacerbas y dices, todo lo que represente las enseñanzas de mi papá, de mi mamá, yo voy en contra de eso, ¿no? Voy completamente contra eso. Y el problema es que en la modernidad, o la condición posmoderna, como se le conoce también, sucede esto, ¿no? Llega a tal grado la desconfianza en estas grandes verdades, que son la fe, la razón y la ciencia, que entonces lo que se busca es antagonizar contra ellas, ¿no? Es un proceso muy interesante, ¿no? Porque es como, por eso digo, como el berrinchudo hijo enojado que no logra reconocer que sí hay cosas muy buenas que le enseñaron sus padres simplemente porque fracasaron en otra cosa, ¿no? Y es una mala crítica a final de cuentas. Y un no poder reconocer, como bien decía Omar, que la modernidad tenía cosas muy buenas y verdades, pues sí, su nombre lo dice, una verdad es absoluta, y que por haber fracasado entonces pues yo niego esas verdades, ¿no? Y no es una crítica correcta porque a lo mejor lo que tú llegaste a ver, ¿no? de esa cuestión, tienes un buen diagnóstico, pero no un buen método sobre por qué fracasó, ¿no? No, estaba pensando en un ejemplo. Yo creo que Omar, que es igual que yo, profesor de educación física, me puede entender en esto que estoy mencionando. Yo siempre pongo ese ejemplo porque me parece bueno, parece que es casi como que comprensible. Yo puedo tener un buen diagnóstico o saber que hay un problema, por ejemplo, que tengo sobrepeso o obesidad, ¿no? Es decir, tengo identificado que hay un problema, ¿no? Que estoy fracasando en eso, vamos a decirles, ¿no? Sin embargo,
Yo puedo ir y comprar las pastillas milagrosas que venden en la tele y pensar que tomándome esas pastillas yo voy a adelgazar, cuando eso es una falsedad. Es una mala crítica o una mala forma de responder, un mal método de responder a mi problema que tengo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Bueno, tendría que pensar, bueno, a ver, pues el problema es porque estoy comiendo mal, a lo mejor estoy comiendo muchos azúcares, porque no estoy haciendo ejercicio, ¿no? Uh-huh. Eso sería una deconstrucción correcta de mi condición, ¿no? Y bueno, lo que pasa con la condición postmoderna, y ahorita yo creo que lo importante es poder pasar a ver sus características, es que sí ve que hay un problema en la modernidad y que la modernidad fracasó, pero la forma en la que intenta, vamos a decirlo así, deconstruirla, ¿no? Deconstruirla es como tomándose pues las pastillas mágicas, ¿no? Es decir, negando pues toda la verdad, ¿no? Y además haciendo una crítica auténtica de la modernidad, que como yo les digo, yo creo que el error fue desvincular estas tres grandes verdades y por lo tanto pues empiezan a caer en absurdos, sí. En absurdos por ir a antagonizar contra la fe, antagonizar contra la razón y antagonizar contra la ciencia, que son rasgos que tiene la posmodernidad, ¿no? Y que a nosotros nos parecen muy absurdos, pero sí hay gente que vive pues dentro de esa cosmovisión. Como decías, ¿no? Ahorita, por eso en pleno siglo XXI hay terraplanistas otra vez, ¿no? Sí, hay gente que pero, en pleno siglo XXI empieza nuevamente a creer que la Tierra es plana, ¿no? Sí, pero ¿están de acuerdo que hay gente que inconscientemente y otros conscientemente están enredados? Claro. Sí, lo que decías al principio, ¿no? Claro. Esos dos conceptos que manejabas en las que puede ser que estés conscientemente, optando el discurso posmoderno con ciertos fines incluso. Uh-huh. Y yo creo que aquí es en donde por eso estamos haciendo esto, porque hay mucha gente que inconscientemente adoptado totalmente esta, ¿no? forma de pensar. Regularmente el que está siendo engañado no tiene conciencia del error en el que está siendo engañado, ¿no? Y parte de esto es poder dar luz a esto, ¿no? Claro. Entonces, no sé si les parece que revisemos algunas características que tiene la posmodernidad, ya entendiendo esto, que es la condición posmoderna, decía Jean-François Lyotard, es la muerte de los grandes relatos, ¿no? Lo ibas a mencionar tú, me imagino, ¿no? Sí. Ok, lo siento. No, está bien, solamente es que es como el inicio es cuando se menciona la palabra, de hecho a él se le atañe la palabra posmodernidad en un libro que se llama La condición posmoderna. Así es. ¿No? Sin embargo hay otro en donde ya hace el relato, o más bien hace la descripción de la muerte de los grandes relatos que tú mencionabas hace. Imagino que te refieres a la posmodernidad explicada a los niños, ¿no? Que decían que era tremendamente difícil el libro. Sí. O sea, se llama Explicar a los niños y decían que era un libro que los adultos no lograban comprender. Sí. ¿No? Es ahí donde se hace la descripción de estos 4 relatos. Sí, ¿no? y los grandes relatos nos referimos a las grandes verdades que eran el fundamento ideológico de la modernidad, que ya los mencionamos ahorita, ¿no? Entonces, agregaría algo nada más, ¿no? Sí, para antes de entrar a las características, un poquito, que estos temas que voy a decir ahorita son como para otro programa. Yo a lo mejor los invitaría a que lo pudieran más adelante retomar, que es el relativismo moral y el absolutismo moral, porque de ahí emana mucho el relativismo moral. El posmodernismo también tiene una base en el relativismo moral, en donde es la creencia que da igual valor, legitimidad, importancia y peso a todas las opiniones morales y éticas, con independencia de quién, cómo y cuándo y dónde se expresan, ¿no? O sea, cada quien tiene su verdad, cada quien pone y dispone de lo que es moralmente bueno y éticamente bueno. Sí, y justo esta es la muerte de un gran relato, ¿no? Porque un gran relato de la modernidad era que había una moralidad que nos regía a todos y a la humanidad en general, y que esta moralidad pues la teníamos todos que respetar, ¿no? Y entonces, como muerte de este gran relato, pues viene... Implica la muerte de los grandes relatos, implica el nacimiento de los nuevos relatos. Así es, ¿no? y sobre todo... O de los pequeños relatos. La exaltación del pequeño relato, ¿no? ¿Cuáles son esos pequeños relatos? ¿No? Esos pequeños relatos justamente son los que de algún modo antagonizan con esos grandes relatos, ¿no? Entonces, incluso del no relato. Ajá, sí, exacto, el no relato. Sí, digo, hay un ejemplo para hablar de este no relato, ¿no? Todo esto de la posmodernidad lo hemos visto reflejado en muchas áreas de la sociedad.
Hablo de la música, hablo de la pintura, hablo de la literatura, hablo de un montón de cosas. Casi en todas las áreas de la sociedad postmoderna, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. Quiero mencionarles un ejemplo de cómo en la música, por ejemplo, se aplica esta cuestión del no relato. Hay un músico americano que se llama John Cage, que tiene una pieza musical, no sé si ubiquen este ejemplo, que se llama 4 minutos 33 segundos, ¿no? Y cuentan que se desarrolla de la siguiente manera. Él se presenta a su público, se sienta, no sé si en un piano, no sé qué músico es, la verdad yo no lo conozco, escuché de este ejemplo. Sí. Entonces, sí, comienza... Creo que es en un piano, creo que es ¿no? pianista, no sé, ¿no? Pianista. Entonces, él se sienta y deja que pase 4 minutos con 33 segundos sin tocar nada. ¿No? Entonces, esto muestra este nacimiento de los no relatos, de los nuevos relatos, en donde, y refleja esas características del posmodernismo, ¿no? Sí. La verdad es que, mira, yo hace poco compartía en las redes sociales un video que me llamó la atención, porque yo siempre lo había pensado así. Yo comentaba en algún momento que tengo una formación de un tanto artística, por así decirlo, al estudiar diseño. Pues en algún momento tengo materias de arte, ¿no? De concepción, ¿no? Entonces, yo al analizar muchas obras de pintura, de artísticas, en especial en pintura, yo no podía entender, y sigo a la fecha, sin entender en dónde radica la riqueza en ciertas obras de arte. Yo no me voy a meter mucho en el tema de hablar o de criticar a ciertos pintores, pero yo me ponía a pensar, esto tiene la equivalencia de un dibujo de un niño, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, son exaltados de tal manera, sí, a un nivel de que, en valor monetario, son altísimos esos cuadros. Y la verdad es que tú ves la técnica comparado con pintores renacentistas, por ejemplo, yo no yéndonos tan atrás, con pintores del siglo pasado, en donde tú ves técnica, en donde tú ves concepto, en donde tú ves esa conjunción de las artes, y tú puedes apreciar cierta complejidad, ¿no? Para mí es importante esta palabra, es cierta complejidad al momento en la técnica. Y conocimiento, ¿no? Y conocimiento. Para mí, y no quiero entrar en el relativismo, me cuesta trabajo entender por qué un cuadro bastante abstracto tiene tanto valor. ¿No? Yo me voy por ahí, por ejemplo, ¿no? Yo puedo entender que incluso ahí esta cuestión posmoderna también está, ya al grado de que tú una pieza musical en la que no se toca nada lo consideres como tal, como música. Sí, y justamente lo que refleja esto y lo que manifiesta es justamente esta condición posmoderna de antagonismo o de muerte de los grandes relatos. Así porque, hablando otra vez de la modernidad, ¿no? En la modernidad, por ejemplo, en literatura, a mí me gusta ese ejemplo, pasa lo mismo que en el arte, ¿no? Había unos estándares muy altos sobre lo que era buena literatura y buena poesía. Y tú ves a grandes poetas de esa época escribiendo. No estoy diciendo que en esta época no los haya, ¿no? Seguramente por ahí hay alguno. Sin embargo, esa condición posmoderna lleva a negar esa gran verdad, y entonces, como es la exaltación de esos pequeños relatos, yo lo puedo decir, hace poco también entré a ver un concurso de poesía que hay aquí en México, que es como el concurso nacional, vamos a decirle así, no sé exactamente el nombre, ¿no? Fue en Aguascalientes, y yo leí el poema ganador, ¿no? El poema ganador de México, ¿no? de ese certamen como tal, y prácticamente yo lo que les puedo decir es que era un relato pornográfico homosexual, el poema que había ganado. Y además, ni siquiera es un poema, antes los poemas tenían hasta una construcción matemática, sí, ¿no? Claro. Por sílabas, rimas, todo esto, ¿no? Que nosotros conocemos, que es como la estructura, ¿no? Entonces, si tú haces esa comparación, exactamente es este proceso el que te demuestra. Es decir, yo antagonizo y voy contrariamente a esos estándares o a esas grandes verdades que estaban establecidas en la modernidad. Y hay muchos ejemplos, como decía bien Oli, en cualquier área de la cultura. Un plátano pegado en la pared con cinta adhesiva. Sí, y eso se considera arte. ¿Qué? Sí. Entonces, bueno, esa es la... Sí me molesta un poco, la verdad. Esa es una de las principales características de la posmodernidad, que es la exaltación del pequeño relato o del no relato, pero también, como consecuencia de esto, de este como antagonismo contra la modernidad, viene la exaltación de las víctimas del sistema. Así es. ¿No?
¿A qué me refiero? O sea, la modernidad, y también tenemos que aceptarlo, o sea, hablando de las críticas Una auténticas. hiperexaltación. Sí, hiperexaltación, ¿no? Uh-huh. La modernidad sí tenía una hegemonía, vamos a decirle así, en la que predominaban pues, los varones, ¿no? Los hombres, por encima de las mujeres. No podemos negar que no haya habido machismo, claro, y que sigue existiendo, no porque sí lo hay, no lo negamos. Porque ya estoy escuchando a quién nos está llamando por ahí. Sí, machistas opresores, ¿no? Machistas, sí. Había también una hegemonía del hombre blanco, o sea, de la raza pues blanca, vamos a decirle así, ¿no? Le llamaría etnia blanca. Ajá, o no sé. Ok, sí, la etnia. Para ser más precisos. Ok, ¿no? Había obviamente una predominancia de pues las relaciones heterosexuales, vamos a decirle así. Y entonces... ¿Y el cristianismo? Y el cristianismo, claro, el cristianismo es... Y siguió siendo, vamos a decirlo así, la religión oficial del occidente, sí, ¿no? En todo este tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de esta hegemonía, pues hay minorías, ¿no? Hay minorías, y entonces la posmodernidad lo que hace, con una crítica, nuevamente lo vuelvo a decir, una excesiva deconstrucción, una destotalización irracional, exalta a estas víctimas del sistema. ¿Cuáles son esas víctimas del sistema? Pues, contrario al hombre, pues la mujer, ¿no? La mujer. Es el feminismo hegemónico, bueno, lo estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Es decir, ya a tal grado que la mujer básicamente es buena por naturaleza y el hombre es malo, ¿no? Por naturaleza. Y hemos escuchado comentarios de este tipo en esta época donde prácticamente por ser hombre estás, pues ahora sí que entras en la categoría de opresor, ¿no? Uh-huh. Y por ser mujer hay eslogans, ¿no? Como el yo sí te creo, ¿no? Es decir, una mujer nunca aunque seas miente, bien mentirosa. ¿no? Sí, exacto, ¿no? O sea, como diciendo, tú no mientes, tú sufres toda violencia y tú eres la buena, ¿no? Sí. Es un proceso interesante también porque esto es a lo que más adelante le llaman neomarxismo cultural, ¿no? Que es cómo este discurso marxista se transforma, sí. ¿no? El discurso marxista lo que hacía era dividir o fragmentar a la sociedad en dos clases sociales. Y básicamente es un opresor y un oprimido, ¿no? Es un pensamiento binario. Entonces lo pasa a otras áreas de la cultura. En este caso, pues hombre y mujer, ¿no? El hombre es el opresor, la mujer es la oprimida y por lo tanto la mujer es como el proletariado, ¿no? Sí, dice Laje que ya los obreros no están interesados tanto en eso, sino en cambiar de carro. Entonces el discurso cambia. Así es, ¿no? Tiene que cambiar el discurso y entonces pues ya la mujer es, en este pensamiento neomarxista, pues es la oprimida y la que se tiene que liberar, la que se tiene que, como le dicen, empoderar, ¿no? Pero pasa lo mismo con las otras víctimas del sistema. No sé si me quieren ayudar con algunos ejemplos, pero... sí, las etnias, ¿no? Las minorías, los géneros. Básicamente lo que vemos ahora es un odio hacia el hombre blanco, ¿no? Y hay comentarios así, ¿no? Es que está en su posición privilegiada de hombre blanco y él no sufre ningún tipo de situación ni de opresión y prácticamente es el malo de la historia. Sí, por default. Dice Jordan, ¿no? Peterson, ¿no? Si eres blanco y eres hombre... por default ya eres el enemigo del sistema. El abanderado del mal. No vas a ser bienvenido. Sí, el abanderado del mal, ¿no? Entonces hay una exaltación, por ejemplo, a los negros o a los indígenas. Y es real, ¿no? Mire, yo no es que quiera criticar su nivel de actuación o inclusive hasta la parte estética, no me quiero meter en eso, pero es bien claro cómo ahorita lo políticamente correcto lleva a poner, por ejemplo, como esta Yalitza, la de Roma, ¿no? Como un estándar hollywoodense, vamos a decirle así, ¿no? Y es bien interesante el caso, la exaltación de la víctima del sistema, ¿no? Sí, así es. Y te pones a pensar, digo, haciendo una crítica objetiva, obviamente no estamos en contra de Yalitza Aparicio. La verdad es que no, o sea, es más, ni la conocemos, simplemente es un caso popular, ¿no? Que se dio hace unos años, en donde, bueno, por alguna razón, ya sabemos cuál razón, se la llevó, se exaltó, se le dio un papel protagónico, sin tener una formación histriónica, se le dio ese papel. Triunfó, fue nominada al Oscar y estuvo compitiendo contra no recuerdo quiénes eran, Meryl Streep o no sé quiénes eran las grandes artistas que tenían esa formación, tenían realmente esa formación. ¿Qué pasó ahora?
No estoy tampoco diciéndome, lero, no, ya no Sí, hizo sí, nada sí. más, pero realmente es que se quedó ahí. Sí, que entiendes que más bien es una cuestión ideológica Así es. que lleva inclusive a estas grandes empresas o grandes producciones. Es otro tema que yo creo que más adelante vamos a Sí. avanzar, de una de las incongruencias del posmodernismo, de cómo vuelven esta exaltación de la víctima también un producto de mercado, ¿no? Eso está, pero... Es muy interesante porque el relato, inclusive hasta el posmoderno, llega a ser, según esto, anticapitalista, y es lo más capitalista que te puedas encontrar, porque de este mismo relato el capitalismo, vamos a decirlo así, hace un producto de consumo, de venta, de mercado, y la gente ahí está creyéndose bien revolucionaria y bien... Las fundas para teléfono de Black Matters. Y se compran su... el Che Guevara. Sí. O se Los compran pañuelos verdes. sus pañuelos verdes y hacen donaciones a empresas multimillonarias que según apoyan estos movimientos, o a partidos políticos, ¿no? Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Y bueno, para concluir, yo creo que el programa de hoy, porque ya estamos en sobre el tiempo, otra víctima exaltada del sistema es el homosexual, ¿no? Y el transexual también, ¿no? El homosexual ahora es básicamente lo mismo, ¿no? Es como la víctima, el bueno. Uno puede ver este proceso inclusive en la tele, en el cine, ¿no? En todos lados. Ya ahorita... Y este mes en especial, sí, que es el mes de la... Ya ahorita cualquier película o serie que veas, casi por default o por necesidad, va a tener un protagonista homosexual que es, a lo mejor no el personaje principal, en algunos casos sí, pero lo que ves es que te están metiendo justamente esa exaltación, que tengas que aceptar a esa víctima del sistema, y que además hay justamente lo contrario, ¿no? Que el abanderado del mal, que es increíblemente es el homofóbico, ¿no? El que por no aceptar el comportamiento sexual es el abanderado del mal, ¿no? Aclaración importante. No somos homofóbicos. No somos homofóbicos. No estamos en contra de los homosexuales. Así no, es. Y no los odiamos, sobre todo. No los odiamos. El hecho de no estar de acuerdo con sus... Importante. No Claro, quiere decir que los odiamos. No coincidimos con el comportamiento de su vida sexual que tienen, pero eso no implica odio hacia la persona, ¿no? Eso algo que seguramente tendremos que abordar también, como este un tema. Pero vamos, aquí lo interesante es que es una exaltación de la víctima, además de desmoderada, poco crítica, ¿no? Poco racional. Correcto. Es decir, no por el hecho de ser mujer, negra y lesbiana, eres entonces pues la mejor persona del mundo, ¿no? O eres la persona que va a cambiar el mundo, ¿no? Hay mujeres que roban, hay mujeres que mienten, así como hay hombres que matan. Independientemente de así como hay hombres de una etnia negra que roban, que matan, como hay los que no. Es decir, eso no determina, lo voy a decir así, que tú seas bueno o seas malo, ¿no? Y eso es muy interesante porque el posmodernismo lo que hace es decir que la víctima o la exaltación de la víctima es la buena, ¿no? Y los demás son los abanderados del mal. Correcto. Pues bueno, yo creo que cerramos este capítulo. Sí. Vamos a continuar en uno más. Obviamente falta la parte del enfoque cristiano que nosotros siempre buscamos dar, ¿no? ¿Qué dice ahora la palabra? ¿Qué dice Dios con respecto de todo esto? Ya lo hemos, de hecho, adelantado, Omar, ya nos habías comentado algunos versículos. Hay muchísimo material del cual vamos a poder platicar también. Y pues bueno, en eso nos vamos a centrar un poquito más. Vas a tener que participar un poquito más, Omar. Para eso. Eso es lo que buscamos. Entonces, pues bueno, amigos, concluimos este episodio. Por esta ocasión, pidiéndoles obviamente que estén al tanto de la segunda parte, ¿no? Porque podemos dejarlo así también y este mensaje va a ser completamente de odio, ¿no? Obviamente no es así. Para ello les pedimos que estén al tanto de la segunda o tercera parte, no sé, que vamos a eventualmente colocar en estas plataformas para que estén al tanto y puedan escuchar el mensaje completo, ¿no? Sí, yo creo que es importante que logren entender que era muy importante poder tener un panorama general, pues, de lo que es la modernidad y de cómo surge la posmodernidad como consecuencia del fracaso de la modernidad, pero también cómo la posmodernidad hace esta deconstrucción excesiva e irracional, le voy a decir, ¿no? Sí. Y bueno, a partir de esto no se quede nada más con esta parte del mensaje, sino que hay una parte que es más importante todavía, que es pues desde nuestra posición
cristiana, cómo abordamos este tema, ¿no? Así es. Ok. Pues bueno, gracias, Noé. No hay de qué, es un gusto. Creo que ahora me la pasé hablando mucho yo. Pero... Sí. De hecho, no sabes, pero ya había borrado tu canal. es un tema que la verdad me gusta mucho, me apasiona y creo que es muy vasto, ¿no? Da para mucho. Sí. Pero bueno, gracias por la oportunidad. Gracias, Omar. Sí, aquí estamos Omar. y para dar la siguiente aportación. Claro. Ahí Muy sí. Creo, como decías, es importante desmenuzar el panorama, ¿no? Para entender, no muchos entendemos o entendíamos a qué nos referíamos cuando decimos posmodernidad, pero la verdad es que es un tema importante, crucial, ¿no? Como lo decía al principio, que está infiltrado en todos los ámbitos de la sociedad. Así es. Todos los ámbitos. Entonces, bueno, era importante este primer episodio para poder hablar. Creo que vamos a seguir hablando de algunas características más de la posmodernidad y para eventualmente pasar al enfoque o la cosmovisión cristiana. Muy bien. Pues les agradecemos mucho nuevamente, esperamos que sea de utilidad, como siempre decimos, este podcast para ustedes. Y bueno, nos vamos, no sin antes recordarles que no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad, existe la verdad y tu opinión. Hasta la próxima. Hasta luego.